Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un presidente con pantalones. Sí, les hablo de Javier Milei, el presidente de Argentina, que volvió a poner en su lugar a los comunistas o voluprogres, como él los llama. Resulta que la canciller de Argentina le dio por votar a favor del fin del embargo de Estados Unidos en contra de Cuba en las Naciones Unidas, en una posición contraria a la del gobierno que representa de Javier Milei. Entonces, el presidente argentino la despidió de inmediato. La Argentina atraviesa un periodo de cambios profundos y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales. En este sentido, nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales. Más claro, imposible. ¿Por qué Cuba está bloqueada económicamente? ¿Por culpa de Estados Unidos o por culpa de la dictadura? ¿Cuál es el bloqueo de verdad? Pues el del comunismo, de los Castro y del dictador de hoy, el opresor Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué en Cuba no se permite la realización de unas elecciones libres, transparentes y verificadas para ver si hoy en día el pueblo cubano quiere seguir viviendo en la miseria a la que está condenada por cuenta de la dictadura progresista y comunista? Las reacciones ante la posición firme de Javier Milei no se hicieron esperar en el mundo entero. Esto dijo la representante republicana fantástica de Estados Unidos, María Elvira Salazar. Acabamos de hablar con el presidente de la Argentina, el señor Javier Milei, y me dijo que él consideraba que era una traición lo que había hecho su canciller, la señora Diana Mondino, una traición a la Argentina en haber votado a favor de Cuba y en contra del embargo norteamericano en las Naciones Unidas. Traición es una palabra fuerte, pero esa fue la que utilizó. Por eso decidió despedir, expulsar, sacar de su puesto a la canciller Mondino. Le agradecemos muchísimo al presidente de la Argentina porque nuevamente se demuestra que él es el referente moral en este hemisferio. ¿Qué significa el referente moral? Alguien que está demostrando que con valores democráticos, con libertad y con economía de mercado se puede llevar prosperidad a los pueblos. ¿Ustedes cuál creen que es el verdadero bloqueo de Cuba? ¿El de Estados Unidos o el de la dictadura que ya completa 65 años? Los leo en los comentarios. En contraprestación de los defensores de la democracia, la libertad y los derechos humanos de los cubanos, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo votó así. De votar en contra del bloqueo a Cuba como una medida de principio en contra de cualquier medida de sanciones unilaterales y extraterritoriales. Y vemos que los resultados son 187 países a favor, solo 2 en contra y una abstención. Los 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y la abstención de Moldova. Con ese tibio resultado de la burocracia internacional, el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró así. A su voto de bloqueo contra el pueblo noble y solidario de Cuba, el gobierno estadounidense añade una infamia adicional. Otra vez se hace acompañar en el voto negativo por Israel, el genocida de Gaza. Vergonzoso y doble prontuario criminal. El criminal es usted, señor Miguel Díaz-Canel. Las Naciones Unidas se equivocan. Y lo digo categóricamente, la culpa del bloqueo económico de Cuba es de la dictadura, de una revolución fallida y que en lugar de libertad y prosperidad solo trajo miseria, así como las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua. En esos países no se respetan los derechos humanos, no hay democracia y tampoco libertad. El stand-up comedian folclórico de Venezuela, George Harris, explica de manera magistral y muy clarito cuál es el verdadero bloqueo económico que sufren las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Póngale atención. Hay más pendejos y huevos en Latinoamérica que todavía siguen creyendo en el... Es que el bloqueo es el que tienes en que no te deja pensar. Ustedes dirán, pero María Andrea, ¿por qué le da a Cuba y a Venezuela? Pues porque hay que entender que en eso es en lo que nos quieren convertir. Y porque hay que entender que el comunismo, el castrochavismo es real y lo único que trae es desolación, muerte, pobreza y miseria. Cuba necesita liberarse de la horrible dictadura y ahí sí se van a desbloquear. No es tan difícil de entender. Para ver más episodios del Control se los dejo aquí.